Buenos días. Entonces, iniciando nuestras discusiones, recibimos a Rubén Martínez Dalmau, que es catedrático del Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España, donde obtuvo el título de doctor. También se graduó en Ciencias Políticas y en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Ensino a Distancia, UNED España. Práctica postdoctoral en la Universidad Federico II, en Nápoles, Italia. Es autor de más de un centenar de publicaciones jurídicas. Es uno de los principales estudiosos del neoconstitucionalismo latinoamericano, junto a Viciano Pastor, y es uno de los constitucionalistas más citados del mundo en este tema. Fue diputado de las Cortes Gerais por Alicante, diputado de las Cortes Valencianas 2019-2020, vicepresidente de la Generalidad Valenciana 2019-2021 y cogerencial de vivienda y arquitectura bioclimática de la Generalidad Valenciana 2019-2021. Profesor Rubens, el profesor Rubén tiene la palabra. Buenos días. Muy buenos días, estimado Lucas. Buenos días a todas y a todos allá en Brasil. Quería en primer lugar agradecer al Instituto Parla, a mi querido amigo a Renan Guedes, a toda la gente que conformáis el instituto, por la oportunidad de poder estar hoy aquí hablando con vosotros sobre dos temas que me apasionan, que son el nuevo constitucionalismo latinoamericano por un lado y el parlamentarismo o el concepto de parlamento por otro lado, ¿no? Porque yo además, por un lado, efectivamente, soy experto en nuevo constitucionalismo latinoamericano y he estado trabajando en los últimos procesos constituyentes latinoamericanos, ¿no? En el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, ahora mismo formo parte del Observatorio de la Constituyente de Chile y por otro lado he sido efectivamente diputado en el Congreso de los Diputados, senador suplente en el Senado de España y diputado en las Cortes Valencianas. Por lo tanto, asumiré los dos elementos e intentaré crear desde mi experiencia y mis conocimientos una reflexión general sobre el parlamentarismo en el nuevo constitucionalismo latinoamericano y sobre el papel de los parlamentos en la actualidad. Para eso quería empezar con una reflexión primera, que es la siguiente. No hay ninguna duda de que el parlamentarismo o el concepto de parlamento tal y como hoy en día lo conocemos es un concepto en crisis. No diría tanto en crisis orgánica, porque nadie discute que debe haber parlamentos y que uno de los elementos fundamentales de la democracia son justamente los parlamentos, que representan la pluralidad, que son elegidos directamente por la ciudadanía y que de alguna forma se crea el debate político, sino como una crisis funcional. Es decir, los parlamentos en todo el mundo están de alguna forma enfrentando el hecho de que los ejecutivos están siendo cada vez más fuertes y es el poder ejecutivo el que está asumiendo un rol de liderazgo de los diferentes poderes o funciones del Estado. Y los parlamentos ya no son el parlamento decimonónico, aquel en el cual simplemente el parlamento legislaba y el ejecutivo ejecutaba, ¿no? Aquella idea expresada por los clásicos del derecho constitucional, pensemos por ejemplo en Sieyès, en Locke, o pensemos por ejemplo en Montesquieu, ¿no? Cuando se dice, no, es que el parlamento crea la ley y el gobierno ejecuta la ley. Eso ya no es así. Hoy en día la función de los parlamentos ya no es hacer la ley, sobre todo en los sistemas parlamentarios, y veremos ahora en el caso latinoamericano como también hay una duda respecto a esa función en los sistemas presidencialistas latinoamericanos. Y la función del Parlamento, por tanto, ¿cuál es? ¿No? Esa es la gran pregunta. Si preguntamos a un profesor de Derecho Constitucional, como es mi caso, yo creo que la respuesta es clara. La principal función del Parlamento es controlar al Poder Ejecutivo, realizar la función de control del Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas parlamentarios ese control del Poder Ejecutivo es complicado porque, por definición, el gobierno tiene que tener la mayoría de la fuerza parlamentaria.
En los sistemas parlamentarios, el gobierno surge del Parlamento. Por lo tanto, si el gobierno tiene una mayoría estable, una mayoría absoluta o una mayoría de coalición estable, el control al Ejecutivo es un control que se realiza siempre de manera muy limitada, porque las fuerzas de oposición en el Parlamento siempre serán minoría. Y en los sistemas presidencialistas, como en América Latina, ocurre algo muy por el estilo. Es verdad que en América Latina sí puede existir un parlamento de un color político y un gobierno de otro poder, de otro color político, como ocurre en Estados Unidos, pero también es verdad que el gobierno tiene una función y una organicidad y una legitimidad diferente del Parlamento. Y eso implica que en el caso latinoamericano, como en el caso norteamericano, el Ejecutivo es un Ejecutivo fuerte, distinto, diferenciado del Parlamento. Por tanto, el Parlamento hoy en día es un órgano en crisis dentro del propio concepto de Parlamento. Es muy difícil ver cuál es el papel del Parlamento en el siglo XXI. Lo cierto es que seguimos todavía con una serie de rémoras de cómo era el parlamentarismo en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y de hecho los procedimientos parlamentarios, los reglamentos parlamentarios, las fórmulas parlamentarias apenas han cambiado en 200 años. Esto es algo impensable en el resto del derecho, es decir, ¿cómo puede ser que un derecho sea el mismo ahora que hace 200 años? Pues miren ustedes, en derecho parlamentario es prácticamente así. En derecho parlamentario los procesos, cuáles son los elementos, cuáles son las principales instituciones parlamentarias, cómo funciona el Parlamento, qué es una proposición no de ley, qué es una, no sé, cualquier tipo de procedimiento legislativo, cuáles son los diferentes elementos que contiene el día a día del Parlamento, son prácticamente los mismos que han existido siempre desde hace prácticamente 2 siglos. Por lo tanto, una primera reflexión es el problema de la crisis, no orgánica, sino de función de los parlamentos hoy en día. Una segunda reflexión importante para mí es cómo esto se traduce en el marco latinoamericano, particularmente en las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y aquí sí tengo que hacer referencia a una cuestión muy particular que pasó en América Latina en los años 90 del siglo XX. Yo justamente estaba en Brasil en aquella época, estaba en Curitiba y en Río Grande do Sul, cuando se planteó este debate, que fue el famoso debate sobre presidencialismo, parlamentarismo, que protagonizaron dos grandes teóricos de los sistemas políticos, como fueron por un lado Juanjo Talín y por otro lado Dita Nolen, ¿no? Es el debate entre Linz y Nolen. Yo tengo algunas cosas publicadas al respecto. Si entran en mi página web de academia.edu van a poder descargar, por ejemplo, un artículo mío en la revista Elecciones de la Organización Nacional de Procesos Electorales de Perú, donde está publicado justamente sobre el debate Linz-Nolen, la actualidad del debate, porque yo creo que es un debate muy actual. Recuerden que los principios del debate, que fueron muy importantes en varias reformas constitucionales que tuvieron lugar en América Latina en los años 90, pensemos por ejemplo el caso de la reforma argentina o el caso de la constitución peruana fujimorista, ¿no?, de 1993, los términos del debate eran los siguientes. Como todo el mundo sabe, en América Latina, a partir de los procesos de emancipación, se fue aplicando el sistema presidencialista y eso implicó que los parlamentos tenían una distinción orgánica y funcional de los ejecutivos, ¿no? Y que por lo tanto el presidente de la República iba por un lado y el Parlamento iba por otro lado, es decir, el concepto de separación de poderes blackstoniano que se crea en la Constitución Federal norteamericana en 1787 y que es asumida por los sistemas constitucionales latinoamericanos a partir del siglo XIX. A través de lo que suelen llamarse los injertos constitucionales, ¿no?, utilizando la terminología de Cooper, que plantea justamente el hecho de que hay diferentes sistemas constitucionales que lo que hacen es adaptar de manera injerta instituciones forarias, ¿no? Pues esto ocurrió de alguna forma en el caso latinoamericano. Sabemos que el faro para los norteamericanos fue justamente la Revolución Norteamericana, que tiene lugar a partir de 1776 y que se consolida además en el marco de la Constitución Federal de 1787. Por tanto, fue una guía para los procesos de independencia latinoamericanos. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de ahí
es como se produce todo un proceso, que es bastante diferente, por cierto, el que tiene lugar en Estados Unidos, en el cual los parlamentos asumen un rol distinto que el norteamericano y los gobiernos asumen un poder también diferente. Y sabemos que en América Latina, durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, a diferencia de Norteamérica, lo que hay es una época de dictaduras, una época de lo que suele llamarse el turnismo entre los dos partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en general regímenes autoritarios o regímenes tutelados. Así tenemos toda la historia de Centroamérica, tenemos el caso de Colombia, el caso de Bolivia, el caso de Perú, bueno, el caso de Venezuela, el caso de Brasil, que conocemos muy bien, es decir, tantos países que han vivido en regímenes autoritarios de manera intermitente muchas veces, con regímenes semidemocráticos o por lo menos formalmente democráticos. A partir de los años 90 del siglo XX se produce el debate. En ese debate, Juan J. Linz lo que plantea es que el sistema presidencialista incorporada por los regímenes latinoamericanos ha servido como base para poder incardinar adecuadamente las ansias caciquiles de los sistemas políticos latinoamericanos, de tal forma que el presidencialismo es de alguna forma una zona de confort para el autoritarismo en América Latina. Y lo que decía Linz es: hay que acabar con el presidencialismo, hay que incorporar elementos parlamentarios en los sistemas latinoamericanos. Mientras que, como seguramente conocerán, Dieter Nolen tiene una visión bastante más, en ese sentido, digamos, no diría más moderada, pero sí por lo menos más crítica respecto a la introducción de elementos parlamentarios en los sistemas latinoamericanos, porque para Nolen no es exactamente así, es decir, no hay solo una razón por la cual se puede justificar la existencia de sistemas, de momentos dictatoriales o autoritarios, basándonos simplemente en el presidencialismo, en el sistema político, sino que hay muchas cosas más que tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con la falta de una cultura política, etc. Por tanto, Nolen no es que defienda la presencia de elementos presidencialistas en Latinoamérica, pero sí que es verdad que no es tan optimista respecto a la incorporación de elementos parlamentarios. ¿Qué ocurrió? Que durante los años 90 empieza a introducirse ese debate en América Latina, y a partir de los años 90, de finales de los 80, con la Constitución brasileña, tenemos un intento de incorporar elementos parlamentarios en los sistemas presidencialistas latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, la aparición de los premiers, ¿no?, de los que se llaman los premiers intermedios, en el caso de Argentina, por ejemplo, o en el caso de Perú, ¿no?, con el presidente del Consejo de Ministros, o por ejemplo el caso del vicepresidente ejecutivo, en el caso de la Constitución de Venezuela de 1999, etc. También tenemos otras instituciones que se incorporan a raíz de ese debate entre Nolen y Linz. Por ejemplo, el concepto ley habilitante, por lo menos la ampliación de los casos en que puede haber una habilitación del Parlamento al Ejecutivo para poder legislar. Recuerden que la habilitación del Parlamento al Ejecutivo para poder legislar, esa delegación legislativa, es algo típico de los sistemas parlamentarios, ¿no? Es algo típico, por ejemplo, en Alemania, o es algo típico en España, o es algo típico también en Inglaterra, pero no así en los sistemas presidencialistas, donde el concepto de distinción de poderes o separación de poderes se plantea esa dificultad de poder delegar en el Ejecutivo una función propia. En el caso español no hay ningún problema, porque el Ejecutivo, al fin y al cabo, surge del Parlamento. Por tanto, digamos que es coherente que el Ejecutivo sea un órgano delegado de las funciones legislativas del Parlamento. Pero en los sistemas presidencialistas esto es casi una aberración, porque el Ejecutivo y el Legislativo tienen legitimidades diferentes y, por tanto, no tiene ningún sentido que el Legislativo delegue en el Ejecutivo. Pero ocurre, y ocurre en diferentes constituciones, por ejemplo, la Constitución venezolana de 1999, donde hay una posibilidad de delegación, de hecho, ampliamente ejecutada por el gobierno venezolano para poder legislar en nombre o por delegación
de la Asamblea Nacional. Algo así tenemos, por ejemplo, con la disolución de las cámaras. El concepto de disolución de las cámaras es un concepto muy parlamentario. Es muy típico, por ejemplo, el caso, no sé, en los sistemas como por ejemplo el español, los sistemas como el portugués, como el italiano, o sistemas como el inglés, que hablar de disolución de las cámaras y de que la ciudadanía vuelva a elegir al Parlamento, ¿no? Es decir, que hay un nuevo gobierno. ¿Esto cuándo ocurre? Pues cuando hay una moción de censura o cuando hay un proceso de investidura parlamentaria, es decir, un proceso para un fracaso en la elección del jefe de gobierno. Pero claro, esto no tiene ningún sentido en los sistemas presidencialistas. En los sistemas presidencialistas hay división de poderes, por lo tanto, teóricamente no tendría que haber ningún tipo de inmiscusión del poder legislativo y del poder ejecutivo. No obstante, sí lo ha habido históricamente. Y con base en esa posibilidad de crear, de realizar el impeachment, ¿no?, como dirían los norteamericanos, al presidente de la República, pues tenemos casos, por ejemplo, el terrible caso que pasó en Paraguay con el presidente Lugo, en que sufrió un impeachment político por parte del Parlamento paraguayo, o tenemos casos, por ejemplo, como los casos ecuatorianos, donde se ha utilizado el impeachment ampliamente, ¿no? O el caso peruano de manera reciente. En definitiva, el Parlamento latinoamericano no ha encontrado su posición dentro del engranaje de órganos del Estado. Es decir, es como un Parlamento que, en vez de dedicarse a lo que debería dedicarse un Parlamento en un sistema presidencialista, que es a legislar, lo que hace muchas veces es introducirse en la vida política diaria como si quisiera ser un Parlamento de un sistema parlamentario, y se producen de esa forma diferentes crisis que lo que hacen es profundizar la crisis cíclica en la que vive ese Parlamento latinoamericano al que he hecho referencia. Y esto tiene razón de ser porque no ha encontrado su posición. La gran pregunta que hay que realizarse es ¿por qué no ha encontrado su posición? El profesor Roberto Cargadella tiene una tesis de la que yo hablo muy habitualmente, que es la tesis de la sala de máquinas, donde él plantea cómo son las salas de máquinas de las constituciones latinoamericanas, es decir, las partes orgánicas de las constituciones latinoamericanas, las que no han sabido organizar correctamente el poder público, de tal forma que se repiten desde hace 200 años los mismos vicios creados en el surgimiento del constitucionalismo latinoamericano. Es decir, estamos de alguna forma reviviendo cíclicamente en los grandes problemas desde hace 200 años, justamente porque no ha habido un repensamiento del sistema y de la función no solo del Parlamento, sino de la función del poder público en las constituciones de los últimos 200 años. Y esto se puede ver perfectamente en las constituciones del nuevo constitucionalismo, porque si atendemos al carácter emancipador de las constituciones del nuevo constitucionalismo, es verdad que hay un avance en derechos brutal. Piensen, por ejemplo, en todos los derechos de participación política, todos los derechos a favor de la igualdad, todos los derechos sociales del summa causa y del summa camaña, en el caso de Ecuador, 2009, o de Bolivia, 2008. Piensen en los derechos de la naturaleza, el famoso artículo 10 de la Constitución ecuatoriana de 2008, cuando plantea que la naturaleza tiene los derechos que le asigna la Constitución. Es decir, hay un avance enorme en materia de derechos en la parte dogmática de la Constitución, pero hay un problema real en la parte orgánica. Hay un problema real en el papel de los parlamentos y en el papel de los ejecutivos. Y es verdad que se intentó de alguna forma transformar esa parte orgánica. Es verdad que hay diferentes constituciones que buscaron crear nuevos poderes, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la creación del poder electoral, ¿no? El caso de la Constitución colombiana de 1991, o de la Constitución ecuatoriana, o de la venezolana del 99. Piensen ustedes, por ejemplo, en la creación del poder de control social, el caso de Ecuador. Pero realmente estamos hablando de elementos que no han entrado en la médula espinal de la parte orgánica de la Constitución, y por lo tanto los parlamentos latinoamericanos continúan en esa crisis permanente de no saber muy bien a qué dedicarse fuera del día a día político al que parece que están abocados a vivir. A esto le tenemos que añadir un elemento
que desde mi punto de vista podría haber sido positivo, aunque esto hay que verlo también desde diferentes lupas, que es la tendencia a la unicameralidad. Es decir, el parlamentarismo latinoamericano es tendente a la unicameralidad. Y cuando prácticamente hace unos años, unas décadas, teníamos bicameralidad, es decir, un parlamento compuesto por dos cámaras, cámara alta y cámara baja, en todo el sistema norteamericano, pues hoy en día ya no es así. Hoy en día ya hay parlamentos de una sola cámara, por ejemplo, en Ecuador ya hay un parlamento de una sola cámara, en Perú hay parlamento de una sola cámara, en Venezuela. Venezuela es curioso porque Venezuela es un estado formalmente, por lo menos, un estado federal. Por tanto, siempre se plantea que en los estados federales tiene que haber una cámara de representación federal, de representación territorial, al estilo del Senado norteamericano. Pues bien, en el caso de Venezuela no hay esa cámara. Es sustituida en la Constitución por un Consejo Federal que prácticamente no se reúne ni tiene ningún tipo de funciones. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que existe un problema real en la coherencia de los diferentes ámbitos, porque si bien se suele decir que en los sistemas centralizados en los parlamentos unicamerales son más efectivos, porque al fin y al cabo la representación popular es una y es mucho más democrático, también se suele comentar por parte de los expertos en la materia que en los estados compuestos, es decir, en los estados con cierto grado de autonomía territorial, bien sea autonomía en el marco de comunidades autónomas, por ejemplo, o departamentos, como es el caso boliviano, o bien sea estados federales, ¿no? Como es el caso brasileño o el caso argentino o el caso venezolano o mexicano, sí conviene una segunda cámara de representación federal. Yo no tengo clara esa cuestión, pero sí que digamos que es la mayor parte de la doctrina lo plantea de esta forma. Pues bien, aquí tenemos un problema, que es que la tendencia es hacia la mayor descentralización, pero por otro lado hacia la evolución respecto a la unicameralidad de la mayor parte de los parlamentos latinoamericanos. A esto tenemos que añadirle una última cuestión, que es el fracaso de alguna forma de lo que se llamó el parlamentarismo de calle. Es decir, durante mucho tiempo en el nuevo constitucionalismo se planteó una nueva forma de hacer parlamentos, que es el parlamentarismo de calle, donde el parlamentario está abocado a tener una relación directa con la ciudadanía, con los electores y ser de alguna forma motor impulsor de esa reivindicación ciudadana en los parlamentos, pero ese parlamentarismo de calle realmente ha fracasado. Es decir, hoy en día los parlamentos están cooptados por los partidos políticos, son los partidos políticos los que toman las decisiones fundamentales, y eso en un sistema donde hay una composición de partidos políticos fuertes, como es el caso, por ejemplo, europeo, bueno, pues digamos que puede tener algún sentido, aunque yo tengo mi visión crítica, pero en un lugar donde los partidos políticos son muy endebles, al final es terriblemente grave, porque las decisiones de los parlamentos quedan en manos de los cogollos, de las cabecillas de los partidos políticos, lo cual hace que el Parlamento deje de ser el ámbito de representación institucional de la voluntad popular para ser el ámbito de poder partidocrático, ¿no?, de los partidos políticos. Bien, todo esto nos lleva, por lo tanto, a culminar mi intervención hablando, ¿no?, realizando una breve síntesis de lo que he comentado, pero hablando del futuro, ¿no? Quiero hablar del futuro. Y creo que Chile puede ser un buen futuro. En Chile se está dando un debate interesante. Yo he participado en algunos de los, digamos, de los debates, las discusiones que está habiendo ahora mismo justamente sobre presidencialismo y parlamentarismo. En Chile se está planteando la incorporación de elementos parlamentarios en el sistema presidencialista chileno, que como todos sabemos ha tenido una parte bastante compleja y grave en su ejecución, en su ejecutabilidad. Y es verdad que el proceso constituyente chileno esto se va a plantear grandemente. Tendremos que estar muy atentas y muy atentos a lo que ocurra en Chile. Bien, simplemente comentar esas 4 ideas que creo que son muy importantes respecto a mi intervención. La primera idea es que el concepto parlamento es un concepto en crisis en todo el mundo, pero es verdad que esa crisis se agudiza en los sistemas presidencialistas, más incluso que en los sistemas parlamentarios, donde hay una relación directa entre parlamento y gobierno con base en la legitimidad del gobierno. En segundo lugar, que la aparición del sistema parlamentario en América Latina obedece de alguna forma a los injertos constitucionales que tienen lugar
provenientes de los avances de la Revolución Liberal norteamericana, y por lo tanto hay algunos vicios, pero algunas distinciones que se heredan de ese sistema. En tercer lugar, que el debate entre Linz y Nolen fue un debate que incidió mucho en las reformas de finales de los años 80, principios de los años 90, y que lo que hizo fue incorporar elementos parlamentarios en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, pero que realmente no ha funcionado. Y en cuarto lugar, que todavía nos falta meter mano a la sala de máquinas, que las nuevas constituciones se ocupen realmente de las salas de máquinas, y para eso lo que hay que hacer es repensar los sistemas en global y no solo en particular en cuanto a los parlamentos. Simplemente agradecer de nuevo a mi querido amigo Renan y a la gente del Instituto Parla la oportunidad que he tenido de estar con todos ustedes, y para mí ha sido muy satisfactorio y espero poder repetir en una próxima ocasión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, profesor. O sea, quería ponerte una cuestión muy sencilla, muy rápida, que es más una curiosidad personal. El profesor ha trabajado en el Parlamento desde dentro, ¿no? Como diputado y todo. Y también has hablado sobre la cuestión de la crisis del Parlamento que se plantea en todo el mundo. ¿Se ve la crisis del Parlamento desde adentro también o es una visión que tenemos como críticos desde afuera? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque además yo creo que hay mucha gente, la mayor parte, que esta crisis la negará permanentemente, y otra que lo tiene más claro que nunca después de haber pasado por el Parlamento, como es mi caso. Hay muchas personas que negarán la crisis porque el marco digamos, de elección partidocrática ha convertido el Parlamento en un modus vivendi, una forma de vida. Yo recuerdo la primera vez que yo asumí un cargo parlamentario, hace ya bastante tiempo de eso, cuando fui elegido diputado, cuando a mí me preguntaron en mi hoja de incorporación al Congreso de los Diputados mi profesión, yo puse profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Pero a mi lado, un señor, cuyo nombre no voy a mencionar, obviamente, cuando le preguntaron su profesión, dijo diputado, porque no había sido otra cosa en su vida que diputado. Entonces, el problema está en convertir el servicio público en una forma de vida. Aquellos que entendemos que el Parlamento no puede ser una forma de vida, sino que tiene que ser, como cualquier servicio público, un lugar donde uno accede temporalmente, ejerce una función de representación democrática, una función de ejecución de gobierno democrático y luego regresa a su trabajo, a su oficio, pues entendemos que la crisis del Parlamento es patente y que lo que haría falta sería agarrar el Parlamento, ¡pum!, darle la vuelta totalmente y transformarlo. Entonces, desde ese punto de vista, estimado Renan, creo que los que tenemos la visión crítica entendemos que el Parlamento está en una crisis absoluta y que habría que transformarlo totalmente. Los que viven del Parlamento, y no solo me refiero a los parlamentarios, me refiero a todo un cúmulo de asesores, juristas, asistentes, etcétera, que rodean el Parlamento, estoy seguro que no estarían de acuerdo conmigo. Gracias, profesor. También me gustaría enviar una pregunta. Usted nos señaló que el concepto de parlamento está en crisis, cuya crisis se basa en el debilitamiento de la relación con el poder ejecutivo, que se presenta como un poder fuerte sobre el Parlamento, capaz de ejercer su función primordial de control del poder ejecutivo. Estaríamos ante una crisis de separación de poderes, donde la armonía y la independencia ahí no se respeten, y como provocación final, una posible solución a esta crisis no es una acción más calificada del Parlamento con la emisión de normas que garanticen las principales funciones de los poderes. Bueno, yo no creo realmente que el problema sea el concepto de separación de poderes. El concepto de separación de poderes es un concepto que pues, es muy ambiguo, porque es un concepto muy clásico en los sistemas presidencialistas. En los sistemas parlamentarios nadie habla de separación de poderes, se habla de separación funcional de poderes.
Pero ahora mismo los gobiernos europeos gobiernan porque tienen la mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, ¿hasta qué punto hay una separación de poderes? Es decir, es realmente ingenuo pensar que el Partido Socialista, ahora mismo en el caso español, está totalmente separado del Congreso de los Diputados. Eso no tiene ningún sentido. Si la mayor parte de las negociaciones se realizan en el marco del gobierno y se traslada la decisión al Congreso de los Diputados y se hace lo que diga el Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo que el problema no es un problema de separación de poderes, el problema es un problema desde el punto de vista de partidocracia. Es decir, yo creo sinceramente que la partidocracia, tal y como está organizada, es decir, la hegemonía de los partidos políticos, es algo que atenta contra el propio concepto de democracia. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber partidos políticos. Lo que estoy diciendo es que hay que buscar la forma de que las decisiones de los partidos políticos, o mejor dicho, el interés partidista, no se superponga al interés general. Es decir, que el interés de los partidos políticos no sea superior al interés público. Ahora mismo, lo que yo he visto, lo que he podido estudiar y lo que he podido comprobar es que en las decisiones que se toma el Parlamento, el interés del partido muchas veces está por encima del interés público, porque se ve todo en clave partidista, en clave ganar elecciones. Yo creo que hay que buscar un sistema de representación donde los partidos no estén buscando ganar elecciones, sino cómo representar mejor a la población. Gracias, Renan. Que podemos, pues nada, yo creo que podemos finalizar porque el profesor también tiene otros compromisos, como haya señalado. Quiero otra vez disculparme, profesor, por el imprevisto que hemos tenido al principio, que no funcionaba mi ordenador, y agradecer otra vez por la cordialidad de la aceptación, de estar aquí con nosotros, por la brillante exposición. Es un gusto escucharte. Eso digo siempre desde cuando lo conocí en Italia en 2016. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Renan, querido Lucas, muchas gracias a todos y adelante con esta gran propuesta que tenéis por delante porque es realmente muy importante. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias.